yo no estoy muy de acuerdo con el subjetivismo moral porque creo que tiene más problemas que lo que soluciona. Generalmente los argumentos teístas de la moralidad parten de cuál es la base moral objetiva, cuál es el punto de referencia para determinar que algo es bueno. El punto, o digamos que los argumentos no parten de que un ateo puede ser bueno o no, sino con base en qué es bueno. Entonces ahí es cuando se mete a Dios en la ecuación. Por ejemplo, podríamos decir precisamente con el ejemplo de los musulmanes, etcétera. Para nosotros de pronto que una mujer esté tapada de los pies a la cabeza, de que, no sé, la mujer la vendan o que el marido le dé sus golpes y sus pelas porque se portó mal, etcétera, para nosotros es algo que consideramos malo, ¿cierto? Es algo que no se debería hacer. Va en contra de la dignidad de una persona. Nosotros digamos que desde Occidente tenemos ciertos argumentos para decir que eso es malo. Mientras que ellos, pues bajo su cosmovisión, es algo bueno. Y si hablamos de subjetividad moral, pues nosotros no tenemos punto de referencia para decir que efectivamente lo que esas personas hacen es algo malo. Para ellos es bueno y punto. Para nosotros es malo y punto. Nosotros no podríamos decir o juzgar a esa persona y decirle, bueno, usted lo que está haciendo está mal porque no hay de dónde agarrar, porque está mal si cada uno tiene su propia opinión al respecto. Entonces, desde digamos que a lo que yo me adhiero, ya he hablado en hartos videos de lo mismo, incluso en un debate que tuve hace poco, del realismo moral desde el naturalismo. Entonces, el realismo moral desde el naturalismo parte del dolor o el sufrimiento innecesario y gratuito, que es lo que Draper consideraba el dolor o el placer biológico. El placer o el dolor biológico es un punto de referencia objetivo prácticamente desde la evolución para determinar que algo es bueno o malo objetivamente. Si nosotros consideramos por qué una violación es objetivamente mala, pues estamos hablando de que causa dolor tanto físico, psicológico y emocional a una persona. Le está transgrediendo su voluntad. Desde ese punto de referencia se puede juzgar prácticamente a cualquier cosa. Y estos debates obviamente tienen mucho trasfondo. Por un lado estaba Edward Moore, que era subjetivismo moral, y por el otro estaba Mackie, que era objetivista moral. Y aunque cada postura tiene sus problemas, considero que el objetivismo moral tiene mucha más base y mucho más sentido si lo ponemos desde ese punto de vista. Incluso para cuestionar a Dios o para cuestionar si el actuar de Dios, porque generalmente te dice, bueno, si usted es subjetivista moral, ¿con base en qué determina que Dios es genocida o el Dios bíblico es malo? ¿Con base en qué? Para Dios era algo bueno o simplemente para el pueblo hebreo antiguo eso era algo bueno y para nosotros es algo malo. Entonces no hay punto de referencia para determinar que eso es realmente malo. Pero si nosotros lo consideramos desde el realismo moral, desde el naturalismo, nosotros podemos determinar que algo es objetivamente malo precisamente porque transgrede tanto la voluntad, el bienestar físico, psicológico y emocional de una persona. Y desde ahí se puede prácticamente hacer un punto de referencia prácticamente de cualquier hecho moral de lo que sea. Incluso así civilmente, así la moralidad civil considere que es algo bueno. Así dentro de una población cortarle el himen a una mujer era algo bueno entre algunas tribus, pues para nosotros es algo malo y se puede considerar como algo objetivamente malo desde cualquier punto de vista, desde cualquier planeta, desde cualquier cultura, desde cualquier sociedad, precisamente porque transgrede el bienestar social y físico de una persona. Y esto la violación de la individualidad, ¿no? Exacto, y precisamente esto no solamente es de los humanos, sino que es de todo ser sensible. ¿Por qué un animal se aleja cuando se lo va a comer un león? ¿Por qué una cebra corre cuando se lo va a comer un león? Porque sabe que no es algo bueno, porque sabe que, pues tal vez inconscientemente no sepa que se lo van a comer y va a sufrir. Pero la supervivencia se lo lleva a eso, ¿no? O sea, exacto, ya su naturaleza, su evolución lo lleva a saber que si el león lo atrapa, pues no le va a ir muy bien. Entonces eso es algo que nosotros tenemos intrínseco en nuestra naturaleza biológica. Entonces ahí es cuando uno puede decir que realmente Dios no es necesario para explicar la objetividad moral, porque tenemos un punto de referencia, incluso considero que es superior al realismo moral teísta o sobrenaturalista, básicamente. Claro. Sí, pues a final de cuentas estamos hablando de consecuencias que sí tienen efecto en la realidad, ¿no? Porque ellos van a basarse en la voluntad de Dios y van a decirte que en la carta de los Efesios dice que Dios creó todo para su gloria, por tanto tus acciones tienen que ir enfocadas en darle la gloria a Dios. Bueno, en este caso sí tenemos abundante evidencia de que, por ejemplo, si le piso la cola al perro, pues el perro va a sentir algún dolor y va a tener alguna reacción, ¿sabes? O sea,
y existe una alta probabilidad de que si yo voy por la calle y le piso la cola al perro, pues el perro o bien me va a morder o se va a ir corriendo o va a soltar un chillido, pero estoy provocándole un sufrimiento. Si yo voy y abuso sexualmente de una niña de 8 años, esa niña va a sufrir, o sea, es algo que tiene consecuencias en la realidad. No sé de qué otra forma puedo expresar esto, pero vaya, o sea, apelar a cosas que tienen que ver con precisamente la realidad parece ser más razonable que apelar a cosas de las cuales no se tiene ninguna evidencia, a cosas que podemos catalogar como ficciones colectivas en este caso, porque hablando de... sí, hablando de ¿cómo se llama? No, Yuval Noah Harari, sí, se me confunde la pronunciación del nombre de este señor, pero él hablaba de esto, ¿no? De las ficciones unipersonales, las ficciones colectivas y las cosas que pertenecen a la realidad real. O sea, si yo solito alucino a una cosa, pues a lo mejor puedo ser alguien que tiene una ficción unipersonal, como un esquizofrénico, por ejemplo. Si hay personas que creen en una ficción, pero que esta cosa en la que creen dejaría de existir, si todas esas personas abandonaran esa idea, bueno, es una ficción colectiva y en este caso la idea de Dios parece asemejarse a eso. En cambio, el sufrimiento que tú le provocarías a una persona con tus acciones, pues son cosas que podemos ver en nuestra realidad, en lo que él conoce como realidad real. Y creo que esa es una mejor base para poder normar nuestras conductas.